Un tema que conversamos esta noche en Mega Noticias Plus Prime junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Hola, muy buenas noches. A ver, hemos visto en estos 4 meses que la violencia en la comuna de Puente Alto ha sido constante. En general hay preocupación por lo que pueda pasar en marzo. Y usted últimamente ha atribuido esta violencia a el narcotráfico. ¿No cree que centrar la causa de la violencia en el narcotráfico deja de lado también la preocupación por la agenda social? A ver, yo no he dicho que la violencia se deba exclusivamente al narcotráfico. Pero sí ha dicho que el discurso social que se vio originalmente se ha dejado un poco de lado. Claro, lo que yo he señalado de manera sistemática antes del estallido social es que tenemos un serio problema de impunidad en nuestro país. Y parte de esa impunidad tiene que ver con que tanto la gente de cuello y corbata como la corrupción o el narcotráfico tienen que tener un castigo. Actualmente, incluso la gente vio que desde los municipios, desde la Asociación Chilena, levantamos alcaldes de distintos colores políticos una alternativa de participación ciudadana porque creemos que hay que levantar una agenda social y también un cambio institucional en el país a través de los mecanismos democráticos que existen. Entonces, mi planteamiento no tiene que ver con que las demandas sociales sean violentas, por el contrario, lo he reiterado una y otra vez. No hay que criminalizar el movimiento social, pero sí estamos viendo en algunas partes y de manera persistente que hay grupos que están cometiendo actos violentos y que en definitiva, por ejemplo, están perjudicando a comerciantes de Puente Alto en la plaza, que llevan ya de 4 meses que a las 5 de la tarde la gente no se atreve a ir a comprar y eso ha repercutido en las ventas, ha generado más cesantía porque ellos han tenido que dejar gente sin empleo porque no les dan los recursos para poder seguir manteniendo, ¿no es cierto?, los gastos que tenían. ¿Y quiénes son parte de esos grupos? Y además también los adultos mayores que tienen miedo, y yo estoy defendiendo a la gente de la comuna. ¿Y quiénes están detrás? Bueno, aquí hay personas que no han entendido que se abrió una vía institucional democrática de solución en el plebiscito entre la gente que tiene que estar entre la opción apruebo y rechazo, y que además es necesario generar un clima para el diálogo. Si lo más importante hoy día es que a través de los mecanismos institucionales, desde los municipios logramos que se levantara después con un acuerdo en el Congreso una alternativa que impida la polarización. Y yo lo que siento es que en nuestro país hoy día hay una extrema izquierda y una extrema derecha que están empezando a polarizar el debate y eso puede terminar mal. Así que lo que es más importante hoy día es que las autoridades políticas de todos los colores y también los líderes sociales, organizaciones sociales, hagan una condena, todos, contra la violencia, porque la violencia lo único que va a generar es más violencia y necesitamos en este minuto paz social para debatir y construir la nueva Constitución, aquellos que estamos de acuerdo en que se construya. Cuando usted habla de grupos extremos, también responsabilizó a exmiembros del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de estar detrás de estos focos de violencia. ¿Qué pruebas tiene de eso? ¿Ya tiene algunas personas identificadas? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, los vecinos de la comuna están molestos, en otros casos desesperados, preocupados por situaciones que se vienen produciendo en la comuna de manera sistemática, semana a semana, 2 a 3 días a la semana, hay situaciones de violencia en el centro y además también por el eje de Concha y Toro. Incluso nuestros mosaicos, que son una expresión de identidad de la comuna, que dignificó a la comuna, que ayudó a desestigmatizarla, han sido vandalizados. Entonces, esos mismos vecinos hacen llegar permanentemente videos, fotos de gente que ha estado involucrada en estos procesos, que no son necesariamente primera línea, pero sí gente que participa de organización. Y todo eso nosotros lo estamos poniendo a disposición de la Fiscalía para que la Fiscalía, junto a otra información que pueda tener, pueda armar el puzzle completo de quiénes son los responsables de estar haciendo el daño que hoy día se está haciendo. La comuna no puede seguir sometida a la gente que día a día cree que la violencia es el camino. ¿Y qué tipo de trabajo han estado haciendo junto al gobierno? Porque hoy escuchábamos al subsecretario Juan Francisco Gali que decía que a partir de marzo van a comenzar a tener una aproximación distinta y él enfatizó que lo que se busca es poder conocer mejor los territorios y las circunstancias en las que se dan los desórdenes. ¿Qué han conversado con la gente de Interior? Bueno, nosotros desde la Asociación Chilena de Municipalidades siempre planteamos que nuestro país tiene una gran diversidad y por eso incluso uno de los temas de fondo que creemos que hay que modificar en Chile es el centralismo. El centralismo lo que hace, finalmente, es establecer políticas homogéneas, rígidas, para todo el territorio nacional cuando hay realidades regionales, hay realidades costeras, hay realidades cordilleranas. Entonces,
que son totalmente distintas, rurales, ¿ya? Urbanas. Entonces, finalmente, para nosotros son buenas señales que el gobierno tome en cuenta esas diferencias territoriales para poder implementar en conjunto con los municipios y con las autoridades locales las medidas y las políticas públicas que se estime convenientes en los distintos ámbitos. De hecho, por ejemplo, tuvimos una reunión hace una semana atrás con la gente del ámbito del transporte, porque marzo obviamente va a ser también un mes tremendamente exigido en el tema del transporte público. Súmele que hay muchos buses que han sido quemados y por lo tanto la capacidad de tener vehículos en la calle ha disminuido de manera ostensible. Entonces nos preocupa que los vecinos de Puente Alto, que además fueron golpeados un mes completo desde el 18 de octubre sin tener el metro para poder llegar a trabajar, puedan tener por parte del Transantiago la cantidad de vehículos necesarios para poder llegar en hora al trabajo y después regresar en hora a sus casas. Y entre los otros temas que se han discutido, ¿le ha planteado al gobierno su idea de crear esta especie de DEA para poder combatir el narcotráfico acá en Chile? Claro, lo que yo planteé, para ser muy claro también y delimitar exactamente sí, qué es lo que estoy ¿qué diciendo. atribuciones tendría ese organismo? ¿Cómo funcionaría? Claro, estamos en un escenario en que Carabineros está tremendamente tensionado, desacreditado por una situación compleja que fundamentalmente tiene que ser solucionada desde el ámbito político y con la participación de organizaciones sociales, de distintos sectores, de la ciudadanía, en los espacios que se han creado. Y, sin embargo, Carabineros ha estado siendo sometido a que, por una parte, tiene que estar verificando situaciones de tránsito, estar haciendo notificaciones, revisar si la gente pagó o no los permisos de circulación ahora que se viene en marzo. Agréguele perseguir el narcotráfico, agréguele estar presente en situaciones que pueden generar desorden público. Entonces, es una institución a la que se le exige absolutamente de todo y por lo tanto es muy difícil que si no logramos crear para combatir algo tan nefasto como el narcotráfico, una institución que sea robusta, que tenga recursos propios y que en definitiva no dependa del gobierno de turno o de autoridades que puedan influir, ¿ya? Sobre su capacidad de ser autónomos, vamos a tener un problema serio en el combate al narcotráfico que ya se ha ido instalando en distintos sectores. Y una de las fortalezas que tiene es que tiene amigos en todos los sectores socioeconómicos y transversalmente en las instituciones o en distintas villas. Entonces, tenemos un problema de desigualdad en nuestro país, hay que solucionarlo. ¿Ya? La inequidad, hay que repartir distinto la riqueza, con más equidad, que las pensiones sean dignas, mejoremos la salud pública, disminuyamos la desigualdad de ingresos, que la gente no tenga que hipotecar lo que tiene para poder financiar los estudios de sus hijos, pero también hay que combatir la delincuencia, y la delincuencia hoy día violenta en nuestro país, por lo general se asocia al narcotráfico. Cuando usted ve las cifras, que al año hay más de 6.000 armas que se declaran robadas o extraviadas, perdidas, ¿ya? Y que en definitiva no son habidas, usted ahí se da cuenta que el poder de fuego que tienen algunos grupos que están en el comercio ilícito de drogas es muy grande. Entonces, si no tomamos una decisión de una vez por todas en nuestro país de hacer un combate franco, decidido contra el narcotráfico, en 5 o 10 años más no nos quejemos de que tengamos situaciones parecidas a otros países latinoamericanos que hoy día el narcotráfico les está ganando. ¿Y ha tenido acogida esa propuesta suya? He visto que hay autoridades y también hay personas de distintos ámbitos que les parece una buena idea, como hay un proyecto de ley, perdón, hay un proyecto presentado al gobierno, incluso por la oposición, y también el gobierno tiene un proyecto para modernizar las policías. Yo digo, este es el momento para poder conversar también esto. Una agencia de dedicación exclusiva. Claro, aunque ese proyecto es distinto a crear una agencia. Claro, por eso digo, este es el momento de hacer las modificaciones necesarias en los proyectos que hay. Entonces, si lo que vamos a abordar es modernizar las policías, obviamente siempre con atención al cuidado y al respeto a los derechos humanos, y además mejorar lo que es la capacidad comunitaria de las policías. Si finalmente lo que el proyecto, ¿qué es lo que busca? Salir de una policía más jerarquizada y militarizada hacia una policía más comunitaria y de respeto a los derechos humanos. Entonces, lo que tenga que ver con el combate al narcotráfico, ¿ya? Debiera ir también por otra línea. Entonces, creo yo que es algo que tiene que estar en el debate. Lo estoy planteando simplemente porque creo que es importante. Si las cosas no se dicen a tiempo, después puede pasar los plazos necesarios para hacer las modificaciones. Sí, usted también mencionaba que, claro, los alcaldes fueron los primeros en hablar de la necesidad de un cambio a la Constitución, hicieron las consultas comunales, y ahora también usted ha sido muy crítico con la postura de la presidencia, lo describió como una aberración, que es como ponerle un bozal a otro, y la neutralidad que Mario Desbordes va a tener en la franja, ¿también lo considera una aberración? Claro, lo que pasa es que yo no
personalizaría la figura de Mario, que somos tremendamente amigos, somos de la misma tienda política, si el tema tiene que ver con el fondo. Chile hoy día experimenta una de las crisis sociales más grandes de su historia. Y en los últimos 50 años, ¿quién puede negar que estamos en un momento crucial? Por lo tanto, quienes tienen roles de líderes, que justo en este momento, cuando más se necesita que opinen o que puedan de alguna manera entregar, ¿no es cierto?, su visión estratégica para un correcto desarrollo del país, ¿ya?, me parece a mí equivocado que no se pronuncien con relación a cuál es su visión y cuáles son los caminos que estiman más pertinentes para ese desarrollo. Porque Chile lo que necesita es tener libertad, que se respete el Estado de Derecho, que haya más equidad, pero que también haya progreso. Entonces, todo esto hay que conversarlo, hay que analizarlo. Lo que sí creo es que no puede suceder es que haya funcionarios públicos, autoridades, que en el uso de sus facultades, en el uso de los recursos públicos, de alguna manera influyan indebidamente sobre personas que tienen a su cargo para obligarlos a manifestarse en una opción u otra. Pero también las personas que hoy día están liderando instituciones, ¿ya?, me parece muy extraño. Mire, incluso sin ir más lejos, ¿cuál fue una de las principales fallas del primer gobierno del presidente Piñera? Se decía que eran todos tecnócratas, ¿ya?, y todos se alejaban de lo que tenía que ver con la política, ¿ya? Entonces, hoy día estamos tal vez en el momento más político, social y la crisis más grande de los últimos años, y usted le está diciendo a la gente que no opine. Yo creo que ahí hay que Pero esa neutralidad no ayuda en parte a tratar de neutralizar precisamente parte del conflicto interno que se ha desatado dentro de su propio partido por este tema. Lo que pasa es que pareciera que en nuestro país tenemos que aprender también a poder dialogar, y a pesar de que usted piense distinto a mí, por ejemplo, ¿ya?, nos respetemos y que hablemos y que planteemos positivamente cuál es el camino que consideramos más correcto para nuestro país. ¿Y Renovación Nacional no ha estado a la altura del debate? No, sí, Renovación Nacional ha estado, y de hecho hemos sido un partido que ha dado ejemplo en ese sentido, porque se dio libertad de acción justamente a sus militantes. Pero entonces, lo que yo estoy diciendo es que nadie use su horario laboral, nadie use tampoco recursos fiscales, ¿ya?, o su posición de poder para obligar a otros. Porque, por ejemplo, en el ámbito privado también se podría dar que alguien usara su posición de poder para decirle a otro, oye, tienen que hacer esto. No, eso no puede ser. Cada uno tiene que tener libertad de conciencia, y esa libertad de conciencia también es la que tenemos que preservar. Es decir, Chile tiene que seguir siendo un país libre. Y respecto a la figura del presidente del partido, sabemos que Mario Desbordes es una de las figuras que está mejor evaluada en las encuestas, pero que al mismo tiempo ha enfrentado ciertos problemas dentro del partido a propósito de esto mismo, ¿no? ¿No cree que hay algunos dirigentes que han sido injustos con él? Mire, la verdad es que a mí lo que me preocupa hoy día es que lo que la gente nos dijo, 2,5 millones de personas, en la consulta ciudadana, mejoremos las pensiones, que se mejore la salud, la educación y se disminuya la desigualdad de ingresos, se termine con la tremenda inequidad que hay en nuestro país, esa tiene que ser la preocupación. Si hay gente peleando, discutiendo, porque algunos figuran más o menos, a mí no me interesa. Yo voy a seguir haciendo la pega por Puente Alto y como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, instalando los temas que son importantes. Descentralización de verdad, atribuciones y recursos para los municipios, porque es un tema que hoy día tal debe nuestro país. Si Chile sigue con el centralismo que tiene hoy día, finalmente las crisis sociales que se produzcan van a ser de la envergadura de esta que estamos viviendo, porque finalmente lleva a que la crisis tiene que hacer, ¿no es cierto?, que el centro de toma de decisiones se dé cuenta que el problema que está enfrentando es muy grande. Entonces, si usted logra descentralizar el país a través del contacto de los alcaldes, los municipios, concejales, funcionarios públicos en el territorio, se puede abordar mejor situaciones que afectan a los vecinos y que necesitan soluciones rápidas. Entonces, no podemos esperar que en Puerto Montt tengan que estar esperando decisiones de un ministerio desde Santiago para solucionar los problemas. Hay que dotar a las regiones y a las comunas de más atribuciones y recursos para poder tomar decisiones locales. Antes de cerrar, ¿va a participar en la franja del apruebo y en la campaña en general? Siendo consecuente con lo que le estaba diciendo, es que este momento histórico, ¿ya?, no es el momento de guardarse sus reflexiones y qué es lo que uno quiere para Chile. Por el contrario, es el momento, de manera respetuosa y respetando a quien piensa diferente, justamente dar una lección de democracia. Aquellos que creen que es correcto, ¿ya?,
colocarle esta suerte de bozal a otros para que no opinen, en definitiva lo que están diciendo es que desde el Estado puedes controlar lo que otros digan o no digan. Y yo soy de los que cree que tiene que haber libertad de conciencia. Lo que tienes que hacer es expresar tu libertad a través de los mecanismos institucionales y siempre respetando al prójimo. Bien, pues, alcalde, muchas gracias A por usted. conversar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.